confidencialidad o deber de privacidad, porque se conoce de ambos nombres, en la relación coach-coachee. Vamos a ver los privilegios legales que aplican aquí en Puerto Rico, porque esta charla va a ir dirigida mayormente a las leyes de Puerto Rico. Y cuando me refiero a las leyes de Puerto Rico, me refiero a las leyes locales, no vamos a tratar leyes federales. Como estamos desarrollando este tema, como lo vamos a desarrollar esta noche, es más hacia qué leyes nos pueden aplicar dentro de esta relación coach-coachee y de este deber de confidencialidad que todos tenemos. Y veremos algunos casos del Tribunal Supremo. Vamos a ver también cómo la ley de Puerto Rico se interseca con nuestro código deontológico y qué dice sobre este deber de confidencialidad. Vamos a ver las características de un contrato y cómo se debe redactar esta cláusula de confidencialidad para que el contrato de coaching sea lo más robusto posible y nosotros estemos protegidos. Y obviamente no solamente nosotros, nuestro coachee también esté protegido. Y aprenderemos las consecuencias legales de violar un acuerdo de confidencialidad bajo un contrato de coaching que sea válido en nuestra jurisdicción. Bueno, como todos saben, pues somos coaches. Hay algunos que están conectados que son estudiantes, hay otros que les interesa el coaching. Pues nosotros nos dejamos regir a través, obviamente, de la ICF, de las competencias que ha desarrollado la ICF y del código deontológico de la ICF. Esas competencias en lo que conciernen a lo que vamos a trabajar en el día de hoy o en la noche de hoy, son las competencias 1 y 2. La primera competencia, que es adherirse al código deontológico y a los estándares profesionales. El código deontológico es nuestro código de ética. Y eso incluye comprender qué es la ética y cómo nos aplica a nosotros y cuáles son los estándares del coaching y cómo los tenemos que aplicar en las situaciones del coaching. Y nuestro segundo... Ay, bendito. Discúlpenme un momento que no quiere funcionar. Algo pasó, se me trancó la... Aquí vamos. La segunda competencia, que es establecer el contrato de coaching. Y es bien importante tener un buen contrato de coaching, no solamente que cumpla con las competencias y el código deontológico de la ICF, sino que también cumpla con los elementos requeridos por las leyes de Puerto Rico. Y entonces ese contrato de coaching, como todos sabemos, tiene que establecer todo lo que va a ser, lo que se va a acordar con este nuevo cliente en ese proceso y relación de coaching. El código deontológico, en lo que nos aplica a nosotros, y aquí tengo que hacer un breve paréntesis, el código deontológico actual es el del 2015. En el 2015 la ICF hizo una revisión de su código de ética, código deontológico es código de ética, y cambió bastante lo que había antes, que era el código del 2008, a lo que hay ahora en el 2015. Y de hecho, las reglas específicas relacionadas con el deber de confidencialidad variaron. Así que si usted estudió coaching antes del 2015, yo les recomiendo que se refresque y que se lea el nuevo código deontológico. Y esto está en la página de ICF Internacional. Y de hecho allí hay preguntas y respuestas relacionadas con cuestiones éticas que yo les recomiendo a todo el mundo que también las lean. Relacionado a la confidencialidad y privacidad, el Código Deontológico del 2015, en su regla 24, dice que nosotros como coaches debemos mantener los niveles más estrictos de confidencialidad. Y eso, cuando nos habla del nivel más estricto, es lo más grande que nosotros podamos mantener esa confidencialidad con nuestro coaching. Y eso va a incluir toda la información del cliente y del patrocinador, excepto que la ley exija que se divulgue esa información. Así que tenemos dentro del código deontológico, en el 24, dos elementos importantes. La confidencialidad es relacionada con toda la información, excepto que una ley exija su divulgación. Por lo tanto, nosotros como coaches tenemos que estar conscientes y saber qué leyes nos aplican para poder cumplir con esta regla o este canon 24. El canon 25 también establece o dispone
que en el contrato de coaching debe haber un acuerdo claro de cómo se intercambiará la información entre el coach, el cliente y el patrocinador. Ustedes saben que el patrocinador es la persona que puede ser, por lo general son compañías que están pagando por dar coaching a sus empleados o personas que están coordinando los servicios de coaching. Así que nuestro acuerdo también tiene que decir, nuestro contrato tiene que decir cómo vamos a intercambiar la información entre el coach y el coachee. Y esto puede ser de manera escrita, si se van a intercambiar informaciones a través de emails, medios electrónicos, redes sociales, va a ser de manera personal, va a ser de manera de teleconferencia, a través del teléfono. ¿De qué manera se va a hacer? Y eso tiene que estar claro en el contrato. Por su parte, el código, la regla 26, que es una de las reglas, a mi entender, más importantes, de nuevo, nos trae el concepto de un acuerdo claro. Tenemos que hacernos, nosotros, cerciorarnos de que nuestro coachee entiende qué es lo que está acordando en el contrato de coaching. Por eso es que tiene que ser un acuerdo claro. La regla 26 nos está diciendo que hay ciertas situaciones en las cuales no se va a mantener la confidencialidad. Y nos da unos ejemplos. Esto no significa que estos van a ser todos los ejemplos o todas las circunstancias en las cuales no se va a mantener la confidencialidad. Y nos dice, mire, una actividad ilegal, cumplimiento de una orden judicial válida o de una citación, riesgo de peligro inminente o probable para sí mismo o para otros, y nos dice, etcétera. O sea que puede haber otras circunstancias en las que no se mantenga la confidencialidad. Y la parte más importante de todo es importante, pero la parte que a mí más me llama la atención, por ponerlo de esta manera, es que después de esto nos dice que el acuerdo tiene que ser por escrito. Así que si usted tiene un acuerdo de coaching verbal con un coachee, yo lo invito o la invito a que lo ponga por escrito porque el código deontológico nos exige que esto sea por escrito. Obviamente, si las circunstancias el coach lo considere razonable bajo las circunstancias, informará a las autoridades que hay actividad ilegal, cumplimiento de órdenes judiciales, riesgo de peligro inminente o probable para sí mismo o para otros. Y la regla 27, que muchas veces no la tomamos en cuenta, nos dice que todo el personal, todos nuestros empleados, todas las personas que trabajen con nosotros, al ofrecer en nuestra oficina de coaching o para ofrecer nosotros los servicios de coaching que nos estén dando ayuda en nuestra oficina, también se rigen por el código deontológico. Así que si yo tengo un asistente, una secretaria, tengo un mensajero, todos ellos se rigen por el código deontológico. Y de hecho, la ICF va un poquito más allá y dice que nosotros tenemos entonces que crear un acuerdo con estos empleados o estas personas que trabajan en nuestra oficina para que ellos reconozcan que están sujetos a estas normas de confidencialidad. Así que, de nuevo, si usted tiene empleados en su oficina, les recomiendo que haga, si no lo tienen, el contrato de empleo con estas personas, o en el contrato si es un contratista independiente, si no está en el contrato, yo los invito a que hagan una enmienda a ese contrato y para que indique esta enmienda que les aplica el código deontológico y los requerimientos éticos de la ICF, mientras estén obviamente trabajando con ustedes en las funciones de proveer coaching. Pues miren, yo les pregunto a ustedes, me contestan en el chat, ¿qué ustedes creen que dice la ley de Puerto Rico sobre este deber de confidencialidad y la relación coach-coachee? Que ya hemos visto que el código deontológico nos dice que tenemos que guardar esta responsabilidad y que el contrato tiene que ser por escrito y lo que tiene que incluir. Si alguien sabe, José Guzmán nos dice que la ley debe decir algo similar. ¿Alguien más tiene idea de qué pueda decir la ley de Puerto Rico sobre este derecho de confidencialidad? No creo que diga, Cristina nos dice que no creo que diga mucho. José pregunta, no dice nada. María, las reglas de evidencia no lo reconocen como un privilegio. En Puerto Rico la profesión de coaching no está regulada por ley. Nos dice Ramonita, pues mire, todos tienen razón. Discúlpenme. En Puerto Rico la ley no dice nada
sobre el deber de confidencialidad. Así que cuando estamos trabajando con los issues de confidencialidad con un coachee, esto es como un campo minado en el que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que discurrir con mucho cuidado allí. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues mire, nosotros podemos ver, y esto lo ha resuelto el Tribunal Supremo cuando no hay jurisprudencia, cuando hay que interpretar alguna ley o hay que interpretar, hay que resolver de alguna manera, uno puede ver leyes similares que dan luz de cómo se puede manejar estos issues de confidencialidad. Alguien comentó en el chat que no existían las reglas de evidencia donde se encuentran nuestros privilegios. Pues en las reglas de evidencia no existe un privilegio coach-coachee. La regla de evidencia solamente reconoce 16 privilegios. Y estos 16 privilegios, Milagro Grajales dice que debemos ser más cuidadosos. Claro que sí, debemos ser mucho, mucho más cuidadosos. Y vamos a ver más adelante cuánto más cuidadosos debemos ser. En Puerto Rico hay 16 privilegios reconocidos, constitucionales o reconocidos a través de las reglas de evidencia. Y hay unos que se parecen mucho al privilegio de confidencialidad de la relación coach-coachee. Y estos son el abogado-cliente, contadora pública autorizada cliente, médico-paciente, consejera o víctima de delito, psicoterapeuta-paciente, discúlpenme, religioso-creyente. Estos son privilegios de los que nosotros nos podemos dejar llevar para saber qué nos dice la ley en Puerto Rico y qué cosas debemos incluir tanto en nuestro contrato y qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pues, ¿qué nos dicen las reglas de evidencia? En estos privilegios que yo les he mencionado, las reglas nos definen lo que es una comunicación confidencial. Y las reglas nos dicen, y esto es una cita textual de las reglas de evidencia de Puerto Rico, la comunicación confidencial es aquella habida entre una persona, que en nuestro caso es el coach, pues seremos nosotros, y su cliente, que es el coachee, en relación con alguna gestión profesional, basada en la confianza de que no será divulgada a terceras personas. Esto nos trae dos elementos que nos dicen las reglas que tiene toda comunicación confidencial. El primer elemento es que esa comunicación se tiene que dar en una relación, en una comunicación relacionada con nuestra gestión profesional. Y la segunda es que tiene que haber esa confianza, y la confianza es importantísima mantenerla en una relación coach-coachee, y tiene que haber esa confianza de que esa información y esa comunicación no va a ser divulgada a terceras personas. Así que tenemos esos dos elementos que nos dicen las reglas, las leyes de Puerto Rico. Primero, la comunicación tiene que ser dentro de la gestión profesional, y segundo, tiene que estar basada en la confianza de que no se va a divulgar. Obviamente sí se puede, si yo soy un coach y yo tengo una secretaria, yo a ella sí le voy a divulgar cierta información porque yo voy a necesitar de los servicios y del apoyo de mi secretaria para poder llevar a cabo el coaching. Así que por eso es que es importante y lo requiere la ICF, tener ese contrato con nuestros empleados de nuestra oficina para que mantengan la confidencialidad. Pues mire, ahí cuando miramos las reglas y cuando miramos el código deontológico, parece existir una divergencia entre lo que es este privilegio de confidencialidad. Porque como vimos al principio, el código deontológico nos dice que toda la información base se va a considerar confidencial, obviamente del cliente y del patrocinador, excepto que la ley exija su divulgación. Y las leyes de Puerto Rico, basándonos en las reglas de evidencia, que es lo que podemos usar como característica y como base, y es lo que utilizaría el Tribunal Supremo si fuera a resolver, cuando le toque resolver una controversia sobre confidencialidad coach-coachee, podría decir, mire, la comunicación tiene que estar relacionada a la gestión profesional y basada en la confianza de que no se divulgará a terceros. Yo le voy a poner un ejemplo. Pensemos que yo tengo un cliente y el cliente me dice, estamos en la sesión de coaching, y me dice, sin razón aparente, que no tiene nada que ver con
por lo que estábamos hablando en este momento de coaching. Me dice, pues, fíjate, Pedro, el sábado yo estuve en la playa X allá en Isabela, de 1 a 5 de la tarde, tranquilo, no había nadie, yo tenía la playa para mí, te la recomiendo. Esa comunicación se dio dentro del coaching, pero no estaba relacionada a nada del coaching. ¿Es o no es confidencial? Esa es una muy buena pregunta. Ahora yo les cambio un poquito los hechos. Y si fuera yo preguntándole, tenías estas tareas para esta semana y una de tus tareas era divertirte porque estabas muy estresado, ¿qué hiciste con relación a eso? Y el coach me dice a mí lo mismo. Fui a la playa X allá en Isabela y estuve de 1 a 5 y estuve de lo más cómodo y solo en la playa porque no había nadie más. Pues mire, dentro de las leyes de Puerto Rico, esa segunda se consideraría como una comunicación confidencial. Y de hecho, para los abogados esto ya está resuelto. La única comunicación que es confidencial es la que se da para poder dar los servicios que sean, en este caso los de abogados. Y el tribunal ha resuelto, mire, si lo que le están comentando es otra cosa que no tiene nada que ver con las funciones de abogados, esa comunicación no es confidencial. Nosotros vamos a seguir con este ejemplo un poquito más adelante. Entonces ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿qué yo hago? Porque tengo el código que me dice toda la información es confidencial, excepto que la ley lo diga. En Puerto Rico no existe ninguna ley. Podemos utilizar los privilegios evidenciarios como base. ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces? Pues mire, hay una norma bien sana relacionada con el derecho de la ética y que la usamos los abogados. Y esto aplica a toda cuestión ética que a usted se le presente. Es una de mis recomendaciones. Y cuando usted lee, de hecho, entra al website de la ICF y empieza a leer las preguntas que hacen relacionadas con preguntas sobre situaciones éticas, lo que usted saca de allí es que, mire, ante la duda usted saluda. Y eso lo que significa es usted siempre erre del lado de que existe esa confidencialidad. Siempre vaya hacia eso. Y de hecho, el website de la ICF nos dice muchas veces, con relación al privilegio de la confidencialidad, siempre, si usted cree que usted lo va a violar, mire, pregúntele a su coach si usted puede divulgar esa información. Y si no, busquen las leyes a ver qué es lo que dicen las leyes. Miren, aquí hay un issue colateral que yo lo quiero traer, y es que yo lo he visto, y lo he visto tanto en coaching y lo he visto tanto en mi trabajo como abogado. Muchas veces nosotros no tenemos una oficina, trabajamos por nuestra cuenta, y damos coaching en Starbucks, o vamos a la terraza de Plaza Las Américas, o vamos, qué sé yo, a un sitio que es público, y está la gente allí alrededor nuestro. Pues sepan ustedes que ustedes y nosotros, porque yo también soy coach, todos los coaches tenemos el deber de proteger ese privilegio de confidencialidad. Y si yo me siento en un Starbucks a una sesión de coaching y al lado hay alguien que puede oír lo que nosotros estamos hablando, mi coach y mi coachee, las interacciones que tenemos, podemos estar renunciando implícitamente a ese deber de confidencialidad. Así que tengan mucho cuidado cuando van a Plaza Las Américas, o cuando van a Starbucks, o cuando van a un sitio público, a una playa, a un parque, a dar coaching. Asegúrense de que no haya gente alrededor que pueda estar oyendo lo que ustedes están conversando. Y esto también lo ha resuelto, los tribunales lo han resuelto, porque hay 2 tipos de renuncia que lo vamos a ver ya mismo. Esto podría constituir una renuncia implícita al deber de confidencialidad. Así que, ¿qué nos siguen diciendo las reglas de evidencia sobre los privilegios? Pues mire, el cliente tiene el privilegio de rehusarse a revelar o de impedir que otra persona revele la comunicación confidencial. Así que el cliente nos puede decir a nosotros los coaches, mira, no, eso que tú quieres comunicar, no lo puedes comunicar por la razón que sea. Y él también puede negarse a revelar esa información. ¿Y esto por qué ocurre? Porque ¿quién tiene o posee el privilegio de confidencialidad?
Y esto muchas veces nosotros lo perdemos de perspectiva. Nosotros creemos, no, mira, el privilegio lo tengo yo como coach, yo no puedo estar dando información confidencial de mi coachee. Pues mire, sabe que estamos nosotros equivocados. El quien único tiene o posee el privilegio de confidencialidad es el cliente. Nosotros como coaches no tenemos ese privilegio de confidencialidad. Nosotros lo que tenemos es el deber de mantener la confidencialidad. O sea, quien tiene el privilegio, quien es el dueño de ese privilegio es nuestro cliente, y nuestro cliente es quien único puede renunciar a ese privilegio. Nosotros no podemos renunciar al privilegio a menos que el cliente nos autorice a renunciar. Las reglas de evidencia nos siguen hablando. Digo, lo podemos seguir usando. Discúlpenme que me fui. Hablamos de que quien tiene el privilegio de rehusarse es el cliente, pero ¿quién puede invocar el privilegio? E invocar lo que significa es, ¿quién puede decir no? No se puede divulgar esa información. Pues mire, lo puede hacer el cliente, que es quien tiene el derecho, quien tiene el privilegio, el dueño de ese privilegio, o puede hacerlo también una persona que ese coachee autorice a invocarlo. Y aquí un ejemplo clásico es un abogado, el representante legal del coachee. Si hay una demanda y en esa demanda por alguna razón es necesaria que haya algún tipo de divulgación, el coachee puede decir no, él es mi representante legal y él tiene la potestad de levantar, de invocar el privilegio. Y nosotros como coaches también tenemos el deber de invocar ese privilegio. Pero lo tenemos que hacer a nombre y para beneficio del cliente. No es a nombre y beneficio nuestro, es a nombre y beneficio del cliente. Las reglas de evidencia son bien claras y nos dicen cuándo no existen los privilegios de confidencialidad. Y nos da ciertas directrices y cierta dirección hacia dónde nosotros nos podemos dirigir. Y miren, yo esto lo escribí, está sacado todas las reglas de evidencia, pero lo escribí enfocado en el coaching. La primera, que la dicen las reglas de evidencia y también lo dice el código deontológico, mira, es cuando se va a cometer un delito o se va a cometer un fraude o se va a cometer alguna actividad ilegal. Y ahora, el ejemplo del señor en la playa, de nuestro cliente en la playa, presumamos que nuestro cliente nos dijo eso. Mire, en las dos situaciones. Primero lo dijo porque quiso decir lo que estuvo en la playa de 1 a 5, en la playa X, o porque dentro del coaching nos dijo, mire, yo estuve en la playa de 1 a 5. Y de repente a las 6 de la tarde, en las noticias de las 6, nosotros oímos una noticia que dice que en la playa X de Isabela mataron a una persona a las 3 de la tarde. Y nosotros sabemos que nuestro cliente fue la única persona que estuvo allí, en esa playa, según nos dijo nuestro mismo cliente. ¿Qué nosotros debemos hacer ante esa circunstancia? Ahí aplica algún tipo de privilegio de confidencialidad, porque esto no es que el cliente nos dice que va a cometer un delito, o nos dice que vaya a matar a alguien, o voy a hacer un fraude, o voy a cometer algún tipo de acción ilegal. Es que parecería que ya cometió la acción ilegal. Esta es una interrogante buena y que nos plantea a nosotros no solamente desde el punto de vista de la ética, sino también desde el punto de vista de la moral y desde el punto de vista de la ley. ¿Qué debo hacer yo? Pues mire, para esto no hay una contestación sencilla y uno pensaría, pues mire, si yo me voy a meter en un lío, yo coach me voy a meter en un lío, porque si yo no voy a la policía y le digo, mire, este puede ser el posible delincuente o la posible persona que mató a esa otra persona o el que ocasionó el asesinato, a lo mejor yo me estoy metiendo en un lío, yo estoy cayendo en algún tipo de delito. Pues nuestro Código Penal, pues a mí me gusta integrar en algunas cosas. Nuestro Código Penal, aquí lo tengo, en su artículo 278, que es eso me tengo que poner los espejuelos, me disculpan. En su artículo 278 dice que toda persona que tenga conocimiento de la ejecución de un delito, que es lo que ocurre en nuestro ejemplo, pero entonces tiene que ocultar al responsable o procure desaparición, alteración o ocultación de prueba para impedir una acción de la justicia, incurre en delitos. Ahora bien,
En Puerto Rico, el hecho de no informar a las autoridades de que se ha cometido un delito, ni de informar el nombre del presunto autor, si es que este se conoce, no configura tampoco ningún delito. Por lo tanto, en ese ejemplo que yo di, de que nos enteramos posteriormente que hay un posible delito, pues nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Así que tenemos de nuevo el issue. ¿Es información confidencial o no es información confidencial? Porque, de nuevo, es posterior a que ocurrió. Nos enteramos posterior a que ocurrió la comunicación con nosotros, que era confidencial. Entonces, ¿cuándo tampoco existe el privilegio? De nuevo, el primero es cuando es para cometer un delito, fraude, actividad ilegal, ahí no existe ningún privilegio. Lo dice tanto el Código Deontológico como las reglas de Puerto Rico. Cuando la comunicación es pertinente a una controversia relativa a una violación de los deberes mutuos que surgen de la relación coach-cliente. Mire, eso suena a lo mejor muy rimbombante, pero es bien sencillo. Si nuestro cliente nos demanda porque alega el cliente que nosotros violamos el contrato de coaching, y esa comunicación que hubo, yo la necesito, yo coach, para defenderme, pues ahí no existe ningún privilegio. Y le voy a dar de nuevo el mismo ejemplo y ustedes dirán, ¿cómo va a ocurrir esto? Puede ocurrir de muchas maneras. El mismo ejemplo que estamos utilizando de nuestro cliente que se fue a la playa de 1 a 5, resulta que nosotros fuimos a la policía y le dijimos, mire, policía, yo tengo un cliente y me dijo esto, aquello y lo otro, yo creo que él es el que cometió el asesinato. Y vemos en las noticias al día siguiente que la noticia se equivocó, que no era la playa X, era la playa Y en Isabela. Así que nosotros primero hicimos una comunicación, y si es en la segunda opción que yo les di, que fue como parte de lo que hizo nuestro cliente, como parte de las tareas que nosotros le asignamos de irse a relajar a una playa, y lo que hizo fue que lo comentó. Mire, mi opinión que allí sí había un derecho de confidencialidad en esta instancia que les estoy hablando ahora, porque resulta que él no cometió ningún delito, no era en la playa que él estaba, fue en otra playa que ocurrió el incidente. Y entonces arrestaron a nuestro cliente, lo acusaron, pasó por un proceso y al final salió inocente, o llegó hasta regla 6, o no causa para arresto, no llegó a causa probable para la acusación, así que incurrió en unos daños. Y nuestro coach nos va a demandar por eso. Esa comunicación que hubo allí, que podría ser confidencial, pues dejaría de ser confidencial para propósitos de cuando un cliente nos está demandando. Y la demanda, yo le doy este ejemplo, pero demandas pueden ocurrir por muchas cosas. Y hay otro cuando no existe el privilegio, es cuando hay una demanda de impericia o malpractice. El cliente nos demanda, nos contrató una compañía porque quería subir los números, quería subir las ventas, quería subir la moral de los empleados para que nosotros hiciéramos un coaching, y no hubo resultados de ese coaching, y la compañía dice, mire, no, usted no sirve, usted lo que hizo fue robarme el dinero, usted realmente no es competente para esto del coaching. Y nos demanda por impericia, que puede ocurrir. No se crean que no puede ocurrir, claro que sí. Nosotros tenemos un contrato de coaching, y si el contrato de coaching no da los resultados que nosotros estamos diciendo o incumplimos con lo que estamos diciendo allí, podríamos estar sujetos a una demanda. Pues en esa instancia tampoco aplica ningún privilegio de confidencialidad, porque el mismo cliente, al demandarnos, está rompiendo ese privilegio de información confidencial. Obviamente no es toda la información, sino la información que se relacione con ese issue o asunto que se trae en la demanda en específico. Tampoco existe privilegio, y esto lo dicen las reglas de evidencia, cuando las normas que regulan la profesión requieren que se divulgue la comunicación. Y ya ustedes saben, nuestro código deontológico nos da unos ejemplos, que uno de ellos es actividad ilegal, daño corporal, hacerle daño a otras personas, por ejemplo, cuando hay citaciones del tribunal, que son algunos ejemplos. Entonces allí tampoco existe un privilegio. Las reglas, aquí no es que nos estemos quemando, ¿verdad?
Las reglas también nos dicen, cuando la ley dice que hay que divulgar la información, se tiene que divulgar, no existe entonces el privilegio, coachee, el privilegio de información confidencial. O cuando hay un interés público apremiante. Y miren, nosotros nos podemos relacionar con el interés público apremiante. ¿Y qué es un interés público apremiante? Pues un interés que tiene el Estado, en este caso el gobierno de Puerto Rico, y por lo general se relaciona con la seguridad, con la salud de las personas, muchas veces también se puede relacionar con la educación, y en este Puerto Rico que estamos viviendo en este momento se puede relacionar también con la situación fiscal del gobierno. Esas son situaciones que son de gran interés público y se reconoce que cuando hay un gran interés público no aplica las comunicaciones privilegiadas que puedan requerirse que se divulguen por razón del interés público. No es cualquier comunicación, son las que se relacionan con ese interés público. Como le dije ahorita, también si nos demandan por impericia, se entiende que eso es una renuncia de nuestro cliente al deber de confidencialidad. Me fui un poquito, me disculpan. Las reglas también nos dicen que no existe el privilegio de confidencialidad cuando el mismo coachee nos hace que nosotros declaremos a favor de él sobre algo que se habló en las sesiones de coaching. Y eso es, de nuevo, eso es una renuncia que hace el coachee a ese privilegio de confidencialidad. Así que si nosotros tenemos que testificar, porque nuestro coachee nos pide que testifiquemos a favor de él, por cualquier razón, en alguna demanda, tampoco existe ese privilegio. Y hay otro, que es cuando nosotros servimos como peritos y que puede ser perito o una compañía nos encarga que hagamos algún tipo de análisis, algún tipo de estudio y que lo hagamos como coaches. En esa situación, pues tampoco aplica el privilegio y ahí tenemos que tener un poco de cuidado, porque aquí, por ejemplo, puede que una compañía nos contrate y nos diga, mira, yo quiero que tú utilizando las herramientas del coaching, me hagas un estudio sobre por qué mis empleados tienen la moral bajita y qué podemos hacer para subirle la moral. Un ejemplo hipotético. Y muchas cosas se pueden hacer a través del coaching, cosas que no necesariamente caen dentro del coaching, puede que vayan en otras ramas. Pero si nosotros aceptamos hacer eso a través del coaching, hacer ese estudio o cualquier otro estudio, o servir como perito en un caso, porque hay un caso de impericia sobre coaching y la compañía nos contrata porque nos dice, no, mira, este coach que yo contraté no me subió los números, ahora yo quiero que tú me hagas un estudio, me hagas un coaching aquí como un perito, a ver cómo va a resultar. Y entonces yo voy como perito, hago ese estudio y determino si de verdad se podían subir los números o no se podían subir los números, y doy mi opinión, porque eso es lo que hace un perito, dar una opinión. Nosotros tenemos que estar conscientes que allí tampoco aplican los privilegios, porque nosotros vamos a hacer un análisis que se va a utilizar en un procedimiento judicial. Por lo tanto, o lo va a utilizar el patrono para los fines que entienda pertinente. Y cuando nosotros hacemos eso, ustedes saben que el patrocinador, en este caso sería el patrono, por lo general no se entera de lo que se habla entre el coach y sus empleados, que son los coaches. Pues aquí nosotros tenemos que tener ese cuidado en el contrato y poner y establecer que no va a existir ese privilegio de confidencialidad. Y mire, ¿cómo se renuncia a los privilegios? Ya sabemos que quien único puede renunciar al privilegio es el que es el dueño del privilegio, y en este caso el único que es dueño del privilegio es el coachee. Así que un coach nunca puede renunciar al privilegio de información confidencial. Pues las reglas de evidencia sí nos dicen cómo se renuncia a los privilegios. Y la regla 517 nos dice que es una renuncia, se puede renunciar expresamente, y expresamente lo que significa que el coachee divulgó a otra persona la información confidencial o permitió que se divulgara esa información confidencial. Y también hay una que es un poquito más técnica, y es que el coachee se obligó con otra persona a no invocar el privilegio. Eso a veces
uno llega a acuerdos en los contratos, a transacciones, y pone ese tipo de cláusulas en las transacciones, tú te obligas a ayudarme y a no invocar ningún tipo de privilegio. Así que sí puede ocurrir en las litigaciones. Y eso sería una renuncia expresa, porque el mismo coachee está renunciando a su privilegio. Y también puede que sea una renuncia implícita, que lo que significa es que la conducta de quien posee el privilegio, que en este caso es nuestro coachee, equivale a una renuncia. Y esto es el ejemplo que yo les di ahorita. Estamos en Plaza o en Starbucks haciendo nuestro coaching y tenemos una pareja sentada al lado que está oyendo todo lo que nosotros estamos diciendo. Pues mire, eso se podría considerar una renuncia implícita al privilegio de confidencialidad. Y nosotros como coaches tenemos que estar conscientes de eso y no podemos permitir que eso ocurra. Así que les recomiendo de nuevo, tengan cuidado en los lugares en los que ustedes van a dar coaching. El tribunal también y las reglas nos dicen cómo se interpretan los privilegios. Esto es bien importante porque nosotros tenemos que saber, tenemos ese privilegio de información confidencial en nuestros contratos y la regla 518 de evidencia. Y lo que nos dice es que se interpretarán restrictivamente sobre la existencia del privilegio. ¿Y eso qué significa? Pues mire, nuestro Tribunal Supremo nos ha dicho lo que significa. Y lo que significa, mire que por lo general se va a interpretar a favor de que no existe, o con la posición de que no existe un privilegio, a menos que la información o lo que se comunicó está claramente dentro de lo que se considera el privilegio. Así que un tribunal, por lo general, cuando interpreta un privilegio, va a interpretarlo de manera restrictiva. Esto es en contra de que existe ese privilegio. Recuerden, esto es bien importante, las leyes de Puerto Rico no establecen nada sobre el coaching, no es una profesión que esté regulada aquí, las reglas de evidencia tampoco reconocen el privilegio coach-coachee. Así que nosotros estamos utilizando todo esto que yo he discutido ahora de manera supletoria porque sí hay unos elementos y unas características que surgen de la ley que nosotros debemos conocer. Y entonces tenemos que ver cómo el Tribunal Supremo podría resolver algunos de estos tipos de controversia. Y entonces, ¿qué leyes entonces me pueden aplicar a mí en mi relación coach-coachee? Pues mire, las leyes de las obligaciones y los contratos en Puerto Rico. Porque nosotros, según nos dice el Código Deontológico, tenemos que hacer, y las competencias de la ICF, tenemos que hacer un contrato y ese contrato tiene que estar por escrito. Así que nosotros tenemos que saber cómo hacer el contrato para que el mismo tenga validez si alguna vez se cuestiona en el tribunal. Y nosotros poder entonces estar también protegidos. Y miren, nuestro Código Civil es lo que es el cuerpo de leyes donde aparece la legislación relacionada a los contratos. Y un contrato en Puerto Rico ocurre o existe cuando ocurre el consentimiento entre las partes, cuando usted llega a un acuerdo con su coachee sobre el objeto del contrato. En este caso, el objeto del contrato son los servicios de coaching y la causa de esa obligación. Y la causa es, mire, ese pago que usted va a recibir por el coaching. Así que una vez se llega a ese acuerdo, existe un contrato bajo la ley de Puerto Rico. El Código Civil también nos dispone que los servicios pueden ser parte y pueden ser el objeto de un contrato, como los servicios de coaching. Lo que no puede ser un servicio que no puede ser objeto de un contrato son los que son contrarios a la ley y a las buenas costumbres. Y, por ejemplo, yo no puedo hacer un contrato para decirle a alguien, mátate a fulanito, que eso sería un servicio, pero como es un contrato que es contrario a la ley, pues no sería un contrato válido. Así que tenemos que ver el Código Civil, tenemos que ver el contrato, y que tiene que ser un contrato que se base en la ley y en las buenas costumbres en Puerto Rico. Nuestro Código Civil también dice que nosotros podemos establecer cualquier pacto, cláusula o condición que sea conveniente. Así que en nuestro contrato, según nos exige el Código Deontológico, debemos poner una o varias cláusulas convenientes relacionadas con la información confidencial. Obviamente, no pueden ser estas cláusulas contrarias a la ley, a la moral ni al orden público.
¿Y qué pasa cuando una vez nosotros llegamos a un acuerdo y tenemos ese contrato? Y en el caso del contrato de coaching, el código deontológico nos dice que tiene que ser por escrito. Pues eso nos quedamos obligados a cumplir con las condiciones de ese contrato, a menos que un tribunal determine que el contrato o alguna de sus cláusulas es inválida. Y todas las consecuencias que tiene ese contrato. Es por esto que cuando se trata de un contrato que es legal, ese contrato es la ley entre las partes. Así que, según nos dice el código deontológico, es información confidencial toda la información que se comparta, incluyendo la que diga la ley. Así que nuestro contrato, reconocido por la jurisprudencia de Puerto Rico, es la ley entre las partes. Y entonces, ¿qué debe contener un contrato? Viendo todo lo anterior, lo que dice el código deontológico, lo que dicen las competencias de la ICF, lo que dicen las reglas de evidencia de Puerto Rico, lo que dicen las leyes de contrato y nuestro código civil sobre los contratos, ¿qué debe contener un contrato de coaching en Puerto Rico para asegurar la confidencialidad? Pues mire, yo le voy a dar aquí unos cuantos hints. Primero, el contrato debe ser por escrito. Y eso lo requiere, discúlpenme que tengo que tomar un poco de agua, lo requiere nuestro código deontológico. Segundo, debe contener una definición de lo que es una comunicación confidencial. Y en este caso, pues tenemos lo que es toda la comunicación entre el coach, el coachee y el patrocinador, y cómo va a ser ese intercambio de comunicación entre ellos y la comunicación relacionada con el servicio que se esté prestando. Mire, es bien importante, si usted, de nuevo lo recalco, tienen que poner en el contrato cómo se van a comunicar, cómo van a intercambiar esa información, si va a ser personalmente, por teléfono, una teleconferencia, emails, eso se supone que usted lo incluya en su contrato de coaching. Que es la tercera, cómo va a ser ese intercambio de información. Es bien importante aquí, nosotros a veces tomamos notas o tenemos un expediente de nuestros clientes en coaching. Pues tenemos que conservar la confidencialidad de ese expediente en nuestras oficinas. Y eso lo que significa es que eso tiene que estar en un lugar que no sea accesible al público en general. Y que no sea accesible, eso significa, mire, yo no puedo dejar mi expediente allí encima de la mesa, que cualquiera que pase lo vea. No lo puede hacer porque está violando el privilegio de confidencialidad dentro de su relación de coaching. No solamente eso, las notas que nosotros tomamos son confidenciales también. Eso es parte de ese expediente que nosotros tenemos. ¿Qué nosotros vamos a hacer con esas notas o con el expediente que tengamos? Pues la ICF no tiene una norma, una regla. Una vez acabemos la relación de coaching, ¿qué nosotros vamos a hacer con toda esa información? La ICF no tiene una regla. En Puerto Rico no existe una regla. Obviamente no hay regulación sobre el coaching y no hay una regla general que diga, no, si usted da un servicio, usted tiene que mantener por tantos años esa información. Mi recomendación, eso es lo que yo le dije, es a manera general, sí hay unas excepciones. Por ejemplo, si usted está trabajando con propuestas federales, las propuestas federales, la ley federal sí le va a exigir que usted mantenga ese expediente por cierto número de años, porque ellos tienen derecho a hacer auditoría. Usted va a tener que desarrollar la manera de cómo conservar esa confidencialidad de cierta información que va a aparecer en ese expediente. Al Departamento de Hacienda, usted obviamente tiene que rendir sus planillas, pues los contratos, los pagos que usted recibió, los recibos que usted dio, es información que el Departamento de Hacienda, cuando lo audite, se la puede pedir. Así que usted debe mantener por lo menos la información de tipo económico que esté en ese expediente. Si usted lo tiene en el expediente de su coaching o si usted lo tiene en otro expediente en su oficina, pues lo tiene que mantener. Y por lo general, para el Departamento de Hacienda son 10 años. Así que debe tomar esas provisiones. La información que sean notas suyas que usted tomó en las sesiones de coaching o información que usted recopiló o usted hizo ejercicios con su coachee y su coachee le dio información que usted mantenga en su expediente. Mi recomendación es, y también lo dice el
el ICF, usted la debe destruir. Una vez termina ese acuerdo de coaching, usted debe coger toda esa información y la debe destruir. Y esto incluye si su cliente le envió mensajes de texto, si su cliente le envió emails o le envió por su página de Facebook o le envió por el Messenger de Facebook comunicaciones relacionadas con la relación coach-coachee o con los servicios profesionales de coaching. Toda esa información que muchas veces nosotros tenemos el celular y tenemos 15,000 mensajes, no tanto con 15,000, bueno, yo tengo una amiga que tiene 45,000 emails y a mí me pone nervioso cada vez que yo veo eso. Pero si las tenemos, el código deontológico de la ICF y las instrucciones que ha dado la ICF nos requiere que nosotros los borremos. Todas las comunicaciones que hayamos tenido con nuestro coachee, una vez concluye esa relación. Miren, una cosa bien importante y que nosotros muchas veces no la tenemos en cuenta. El contrato de coaching es confidencial. Mi recomendación, porque no es ahí en el contrato, pues sí está cómo va a ser la relación, cuál va a ser los parámetros de nuestra relación, cómo nos vamos a comunicar, pero todo eso es confidencial. Mi recomendación nuevamente es que usted dentro del propio contrato de coaching diga que el contrato es confidencial. Eso es algo que muchas veces se nos olvida hacer. No es solamente que existe información confidencial que se va a requerir de los coaches o que los coaches van a compartir con nosotros, sino que el propio contrato es confidencial. Y eso lo tienen que incluir en una cláusula. Mire, él también debe incluir en su contrato que el deber de confidencialidad le aplica a todo el personal que trabaja con usted y que esté dando apoyo a los coaches. Y si no lo tiene, de nuevo, haga un contrato con sus empleados que diga que tienen que respetar el código deontológico. Y nosotros como abogados siempre incluimos una cláusula de razonabilidad, una cláusula zafacón, porque nosotros también nos tenemos que proteger como coaches y tenemos que poner una cláusula que en alguna circunstancia que sea razonable, que se requiera la divulgación de la información, se podrá divulgar, como por ejemplo el interés público apremiante, que lo dice las reglas de evidencia, o para evitar un mal mayor. Y eso es una cláusula que nos protege a nosotros. Cuando tengamos la necesidad de tener que compartir alguna información que pueda ser confidencial, pues mire, por ahí nos podemos ir si lo tenemos en el contrato, porque si no lo tenemos, no podemos hacer uso de esa cláusula que la conocemos como cláusula zafacón. Y entonces, según nuestro código deontológico, tenemos que incluir por escrito en el contrato las condiciones en las cuales no se va a mantener la confidencialidad. Y que ya las hemos visto anteriormente. Mire, cuando se vaya a hacer la comisión de un delito o fraudación, eso tiene que estar escrito en el contrato de coaching. Cuando sea por demanda por incumplimiento del contrato de coaching o por malpraxis e impericia y la comunicación sea pertinente a la controversia, usted debe tener eso escrito también en su contrato de coaching, como una de las situaciones en las cuales no se va a mantener la confidencialidad. Cuando el código deontológico y las competencias requieran que se divulgue la información, por ejemplo, el riesgo de peligro inminente o probable para sí o para otro. Y es importante que nosotros también incluyamos para el futuro, porque el código deontológico, ahora en el 2000, el que tenemos en el 2015, que es el que aplica ahora en el 2019, pero en el 2020 lo pueden variar. Y puede que en el del 2020 nos incluya o nos requiera información adicional que se divulgue. Pues nosotros debemos tener la previsión de tener en nuestro contrato, decir una cláusula que diga, mire, pues, no se mantendrá la confidencialidad cuando el código deontológico o las enmiendas al mismo así lo requieran. Y así nosotros nos salvamos de esa responsabilidad de que enmienden el código deontológico y no hayamos hecho esa previsión. Cuando una ley, también presente o futura, porque las leyes también cambian, ordene que se haga la divulgación. Cuando un tribunal ordene la divulgación, si viene una orden de un tribunal y le dice la orden del tribunal, usted tiene que testificar o declarar o divulgar esa información, a usted no le va a quedar más remedio que hacerlo. Y lo tiene que poner por escrito en su contrato de coaching. Una cosa bien importante, a veces nos llegan citaciones, supinas, y son citaciones donde nos traen, nos piden que comparezcamos a algún sitio con el expediente del caso. ¿Qué nosotros vamos a hacer en esa circunstancia? La ICF lo que dice es que nos debemos dejar regir por la ley
de la jurisdicción donde estemos. En Puerto Rico, si a usted le sirven de diligencia un subpoena o una citación donde le pidan que usted vaya con el expediente, usted tiene que cumplir y tiene que llevar el expediente. Ahora, que usted sí puede hacer allí, usted puede levantar, si es para una deposición, por ejemplo, usted puede decir, no, mire, yo lo traje aquí porque la orden la citación me lo ordenó, pero aquí hay una información que es privilegiada y confidencial y yo no se lo puedo entregar. Y que los abogados entonces llamen al juez o a la juez del caso y que la juez entonces emita una orden que le obligue a usted a entregar la información que sea confidencial, porque no toda la información que va a aparecer en un expediente necesariamente es información confidencial. Obviamente, cuando el coachee autorice la divulgación, expresa o implícitamente, y eso nosotros se lo debemos dejar claro al coachee y debería estar en nuestro contrato de coaching. Cuando sirvamos como perito, como yo les dije, es importante que también pongamos en el contrato que no va a aplicar en ese momento el privilegio de confidencialidad. Acuérdense que cuando, por ejemplo, es peligro inminente o para hacerse daño, el coach puede informar a las autoridades si lo considera razonable. Y eso también lo debería incluir en su contrato de coaching. Miren, aquí yo le voy a dar unos ejemplos rapiditos porque ya estamos, nos quedan 5 minutos. Voy a darles unos ejemplos rapiditos de oraciones que ustedes pueden poner en su contrato de coaching. Esto no necesariamente son las cláusulas completas, pero mire, por ejemplo, el presente acuerdo privado y confidencial es confidencial para que usted se asegure que el contrato también sea confidencial y no se pueden divulgar o permitir que se divulguen los términos y condiciones del mismo, ni tan siquiera las negociaciones que hubo para llegar a ese acuerdo. Excepto, y esta es la parte importante, para hacer valer su fiel cumplimiento ante el tribunal, porque si las partes están peleando por lo que dice el acuerdo o por la relación de coach-coachee, usted con su coachee lo demandó, pues el contrato va a ser una pieza de evidencia y aquí se renuncia en el mismo contrato al privilegio o que sea ordenado por el tribunal. También las partes reconocen que toda la información o los datos suministrados, obtenidos y producidos como parte de los servicios de este contrato se considerarán confidenciales y su divulgación queda estrictamente prohibida. El coach se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la información a la que venga como conocimiento como resultado de la prestación de los servicios. Esto es bien importante y no solamente el coach y todos los empleados de su oficina se comprometen a mantener esa confidencialidad. Otro ejemplo, la información confidencial se refiere a cualquier dato o información que se relacione con el cliente, el negocio o personal, que se pueda considerar como privado o propiedad del cliente, o que esté cobijada por alguno de los privilegios reconocidos por ley, o está cobijada por el código deontológico y no es conocida de manera general. Y otro ejemplo, el coach no divulgará, revelará, reportará, usará para cualquier propósito que no sea el proveer los servicios, cualquier información confidencial que el coach haya obtenido, excepto según sea autorizado por el cliente, o que la divulgación se requiera o no esté protegida bajo la ley, o se requiera por orden de un tribunal con jurisdicción. Y esta última parte, esta última oración, usted la debe incluir en todos sus contratos. Esta obligación subsistirá indefinidamente una vez se termine el contrato. Mire, el contrato, a lo mejor usted lo que contrató fueron 6 sesiones de coaching o 12 sesiones de coaching por 3 meses. A los 3 meses se acabó el contrato termina, ya dejó de tener eficacia jurídica. ¿Y sabe qué? El privilegio de esa información confidencial continúa, ese privilegio no acaba. Y usted debe así señalarlo para que su coachee esté consciente de eso, que esa obligación de mantener la información confidencial es indefinida o hasta que el coachee la renuncie o hasta que le obliguen a usted un tribunal a dar esa información confidencial. Así que tenemos que estar bien conscientes de esto. Esa obligación es indefinida. Y miren, si yo violo el deber de confidencialidad, ¿qué ocurre? Pues mire, el coaching me puede demandar si yo violo ese deber de confidencialidad. Y puede hacer 2 cosas. Exigir, me puede demandar o me puede escribir una carta diciéndome yo quiero que tú hagas esto. Exigir que yo cumpla con el contrato y que cumpla con el deber de confidencialidad, más solicitarme los daños que pueda yo haberle causado y los intereses de esos daños, o solicitar que se termine el contrato y solicitar de nuevo daños. Y miren, ya el ejemplo que le dimos, nosotros fuimos a la policía y le dijimos que aquel cliente de nosotros que se fue para la playa, que era el que había hecho el asesinato, y resulta que no era él, por nosotros violar deberes de confidencialidad. Pues él nos puede demandar y nos va a exigir
obviamente la terminación del contrato en ese momento, porque el contrato de coaching es un contrato de confianza y cuando se pierde la confianza, pues se acabó. Y los daños van desde un arresto ilegal, todo el proceso al que se sometió, daños morales, angustias mentales, a lo que nosotros podemos estar sujetos si violamos las cláusulas, no solamente la de confidencialidad, cualquier cláusula que esté en el contrato. Y así también lo ha resuelto el Tribunal Supremo. Bueno, aquí termino yo con mi charla. Lo anterior es solamente una orientación, no es un consejo legal. Si usted tiene algunas preguntas que sean de índole legal, pues yo les recomiendo que consulte con su abogado de ser así necesario. De nuevo, es bien importante que mantengamos siempre la confidencialidad de nuestros clientes, de toda la información que nos provean nuestros clientes y que ustedes estén conscientes. Quien tiene el privilegio es el cliente, quien único lo puede renunciar es el cliente. Nosotros como coaches lo tenemos que proteger y nuestro contrato tiene que estar blindado y tiene que contener todas las ocasiones o las circunstancias en las que ese deber de confidencialidad no va a existir o no va a subsistir. Y tenemos que tener un contrato por escrito. Así que le doy las gracias a todos los que se conectaron por esta charla. Veo que hay comentarios y hay preguntas. Pedro, primero que todo, gracias. Gracias. Yo creo que es un tema súper pertinente, muy importante, que le falta todavía un largo camino, porque la ética es la columna vertebral de esta profesión y que es lo que nos distingue. Por eso es que nos llamamos coaches profesionales y es lo que ICF ha establecido como la regla de oro a seguir. Así que primordial, y tu consejo fue de entrada, revisar el código de ética, conozca el código de ética, aclare las dudas que tenga, pero visítelo, entre a la página de ICF y conozca bien de qué se trata. Aunque no esté establecido en Puerto Rico como algo a seguir en términos legales, sí en la profesión, ¿verdad? Es vital y es lo que nos distingue. Es parte del argumento cuando usted va a presentarse de por qué usted es un coach certificado profesional. Pero hay unas preguntas y yo sé que son las 8, nos disculpamos unos minutos. Si alguien tiene que terminar, ¿verdad? Lo entendemos, pero hay unas preguntas que quisiera que no se quedaran en el aire, Pedro. Cristina nos pregunta, ¿cómo tratan otros coaches el tema de compartir historias de éxito por cuestiones de mercadeo o de academia versus la confidencialidad? Yo la puedo contestar, ¿verdad? Con el permiso de Pedro. Tú puedes compartir tu historia de éxito, inclusive es parte de las conversaciones que tenemos entre colegas, siempre respetando y conservando la información de privilegio. Clientes, coach, empresas, todo lo que tiene que ver, no tiene que ser divulgado. Tú puedes hablar sobre lo que ha sido el aprendizaje o el ejercicio para ello, sin tener que divulgar información de privilegio. Pedro, el resto de las preguntas son para ti posiblemente. ¿Las quieres leer tú mismo? Sí, no hay problema, yo las leo. Y con relación a lo de Cristina, hay otra... también se puede hacer de otra manera, si uno le pide permiso al coachee de compartir su historia con su nombre. Si el coachee lo acepta y se lo autoriza, y yo les recomiendo que si usted va a hacer eso, que haga la autorización por escrito, que el coachee le dé una autorización por escrito, pues entonces usted sí puede usar y compartir esas historias de éxito utilizando el nombre del coachee, pero el coachee lo tiene que autorizar. Nos pregunta por aquí José Guzmán que si es válido digitalizar documentos y mantenerlos en archivos electrónicos. Sí se puede hacer. Esa es una de las prácticas modernas. Estamos en la era digital, pero aplica lo mismo. Una vez se acaba la relación coach-coachee y esa es información que sea confidencial y obviamente que no sea información que se requiera mantener. Si usted tiene las propuestas federales o información económica que usted necesita para mantener para Hacienda, que esa información tiene un término por la que usted la tiene que mantener, usted tiene que borrar de sus archivos electrónicos toda esa información que sea del coaching. Y la tiene que borrar de tal manera que no vuelva a aparecer, que de manera electrónica sabemos que hay sistemas que pueden recuperar, pero usted haga las gestiones de borrarlo en su computadora. Si usted tiene cloud, un sistema de cloud o tiene memorias externas, lo tiene que borrar de todo. Está en la computadora de su secretaria o está en su servidor. Si usted tiene servidores en su oficina, pues lo tiene que borrar de todos esos sitios. María Marchán nos dice si hay ánimo para enmendar las reglas de evidencia para incluir las comunicaciones coach-coachee como privilegiadas. Esa es muy buena pregunta. Yo creo que la ICF, ¿verdad? Y aquí le estoy tirando
la papita a José, debemos hacer algún tipo de ruido para que se reconozca, aunque no se reconozca per se la profesión de coachee bajo una ley, pero que sí se reconozca en las reglas de evidencia, para nosotros estar más tranquilos en qué es lo que nos aplica y qué no nos aplica bajo la ley de Puerto Rico. Obviamente el movimiento y la política pública del gobierno actualmente es desregular las profesiones. Así que yo no creo que bajo el ambiente actual pues tengamos oídos para regular la profesión, si es lo que quisiéramos hacer en algún momento. Pero yo creo que sí, que se deben hacer los pasos, tomar los pasos para que se enmienden las reglas y se incluya este tipo de privilegio. ¿Existe seguro de mala práctica? No, María Marchán también, específico para los profesionales del coaching. Pues mire, excelente pregunta y yo lo he buscado y no, las compañías aquí como no reconocen el coaching como una profesión per se, por desgracia, a pesar de que sí lo es, pues no dan todavía yo no he visto, y yo he buscado en varias compañías, no he visto un seguro de mala práctica para los profesionales del coaching. Lo más que le ofrecen a uno son por servicios de mentoría o por servicios de consultoría, y uno podría, para protegerse de cualquier tipo de reclamación de mala práctica, a lo mejor uno se puede meter por ahí. No es lo que yo recomendaría, porque yo estoy seguro, yo he sido abogado de compañías de seguros y yo diría, no, tú no estabas practicando mentoría ni consultoría, estabas practicando coaching y por lo tanto eso está excluido del seguro de mala práctica. José Guzmán nos dice, es recomendable que un abogado verifique el contrato de coaching para asegurar que cumple con todos los requisitos del código deontológico. Esa es muy buena pregunta y aquí, cuando yo estaba preparando la presentación, yo me hice la pregunta y dije, ¿debería yo dar esta recomendación como parte de mi ponencia? Y decidí no darla. Y decidí no darla porque la mayoría de los abogados no conocen el código deontológico, no conocen la profesión de coaching. Un abogado sí le puede decir en términos generales un contrato de servicio, porque los contratos de servicio son todos básicamente... no son iguales, son similares, y un abogado puede ayudarle a redactar un contrato que cumpla con las leyes de contratos de Puerto Rico. Que cumpla con el código deontológico, pues va a necesitar un abogado que sea un poquito más especialista, que se conozca el código deontológico, o un abogado que se comprometa a estudiar el código deontológico y a estudiar lo que ha dicho la ICF sobre nuestro código, sobre el deber de confidencialidad, para que entonces pueda hacer la revisión del contrato y ajustarla al código deontológico. Heidi Fuentes, gracias a usted también. Y Maribel Cestero, excelente información. Gracias a usted también por conectarse. Y Adricel Pacheco nos pregunta, ¿dónde podemos conseguir diferentes ejemplos de contratos establecidos que sean cubiertos todos estos detalles? Adricel, eso es muy buena pregunta también. Es un poco difícil conseguirlo, porque nosotros tenemos que ver, el código deontológico nos dice algunas características que debe tener el contrato y nos dice que tiene que referir a las leyes de la jurisdicción donde esté, así que hay que venir a las leyes de Puerto Rico. No hay modelos, sí hay modelos, porque si usted busca por internet va a encontrar modelos allí de muchas cosas y de muchos tipos de contratos, pero tiene que tener cuidado con esos modelos, porque no necesariamente fueron escritos por abogados y no necesariamente cumplen con los requisitos de abogados y con los requisitos legales en Puerto Rico. Lo que yo he hecho es una recopilación de la ley, del código deontológico, con las recomendaciones de lo que debe incluir el contrato, la presentación, para que tengan una base o una referencia mejor, nosotros se la vamos a hacer llegar, y entonces allí pues van a tener lo que yo estoy recomendando que deba tener nuestro contrato, para que ustedes puedan enmendar sus contratos. Una recomendación que se me olvidó darla: si ustedes tienen ahora mismo un contrato con coaches, sé que con coaches, sé que muchos tienen esos contratos, yo les recomendaría que hagan una enmienda al contrato, y si les hace falta algo de lo que hemos discutido y algo de lo que dice el código deontológico, mire, inclúyalo.
como una enmienda. Y la enmienda puede ser tan sencilla como nosotros fulanitos, si el contrato de ustedes está numerado cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, yo coach y el coachee acordamos enmendar la cláusula tal del contrato para que lea de la siguiente forma. Y entonces arregle esa cláusula. Si su contrato no está identificado por párrafo 1, 2, 3, identifique entonces el párrafo en la página 3, el párrafo cuarto, que habla sobre la confidencialidad, pues va a leer ahora de esta manera. O lo puede hacer de manera general, enmendamos el contrato para que se entienda que la información confidencial es tal cosa y que no va a cubrir esto, aquello y lo otro, si no lo ha hecho hasta el momento. Super. No sé, por lo menos aquí en la sección de preguntas no tenemos más. Y quiero leer estos mensajes que son de mucho valor. Daisy Flecha, gracias por una valiosa información. Milagros Grajales, ha sido una excelente conferencia y un tema que hacía mucha falta. Y Bisnel Rubero, excelente, muchísimas gracias. Olga Cintrón, súper excelente. Pedro, gracias mil. Tenemos a Linda que nos dice gracias, excelente. Alguien que está a través del teléfono, excelente información, gracias. Ginette Crespo, gracias Pedro, información muy valiosa. Keila David, muchas gracias. Noelia nos dice muchas gracias, excelente. Ángel Rizo, gracias Pedro, claro y preciso, muy buena información. A Marlis Bellón, wow Pedro, qué buena es esta información, muchas gracias. Ramonita Claudio nos dice excelente presentación, colega coach, licenciado conferenciante, te reconozco, gracias por compartir. Melissa nos dice muchas gracias por la excelente información y actualización. Beatriz García, excelente tema. Enedicia Rodríguez, gracias. Vivian Donato, gracias, información muy valiosa. Daphne Febres, gracias. Mariluz Franco, gracias. Ginel Crespo, te reconozco por tu excelente conferencia. Auri nos dice excelente. Anabel nos dice gracias, excelente información. Hedy, gracias. Información valiosa, gracias por su tiempo, nos dice Anabel. Tenemos también a Lisa Salgado, muchas gracias. Juan nos dice gracias. Melissa Serrano, muchas gracias por tan de acuerdo información. Katy Figueroa, excelente presentación, información muy valiosa. Norma Domínguez, muy interesante y pertinente, especialmente para los que estamos comenzando. Gracias. Tenemos a Siberis que nos dice gracias también. Luz Zuluaga nos dice muchas gracias por esta orientación de suma pertinencia para el desempeño ético y eficiente para todos los involucrados. Melissa Serrano, entonces licenciado, usted será nuestro asesor. Luz Zuluaga dice, te tenemos a ti como asesor. Nos compartes tus honorarios luego. Laura Teruel, gracias Pedro. Milagros Lourdes Vergara, excelente presentación, muy detallada y específica. Melissa Serrano reafirma. Adicel, ok, perfecto, excelente, qué bien nos dice Milagros. Manuel Jiménez, gracias y linda noche para todos. Olga Cintrón, el libro de Damián Goldberg, Competencias del Coaching Aplicadas, incluye ejemplos de contratos. Gracias, Olga. Toman nota. El libro de Damián Goldberg, Competencias del Coaching Aplicadas. Pedro Vizcarrondo, apreciada información, muchas gracias por tu aportación. Desde el Sagrado Corazón, el grupo de Auri, muchas gracias. Y nosotros, a ustedes los que estuvieron conectados por todo este tiempo, les enviamos un abrazo, el agradecimiento por haber tomado de su tiempo, por compartirnos sus preguntas, por su presencia a través de este tiempo que estuvimos compartiendo. A Pedro, nuevamente muy agradecido, excelente información. Nos veremos próximamente en el próximo webinar y los invitamos y reafirmamos el día 1 y 2 de mayo, separen esa fecha para la actividad presencial de la Semana del Coaching y los invitamos, como Pedro dijo al principio, a que lean y revisen el código en la página de ICF Global. Lo pueden manejar tanto en inglés como en español, pero es importante que todos los conozcamos. Sin más, les envío un abrazo, buenas noches Pedro, muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes. Buenas noches.